Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a esta mesa de análisis sobre el futuro de Escocia, que, como saben, afronta mañana una jornada clave. Más de 4 millones de escoceses decidirán si quieren seguir formando parte del Reino Unido o si, por el contrario, prefieren convertirse en un Estado independiente. Este escenario abre numerosos interrogantes políticos y económicos que vamos a tratar de dilucidar en los próximos minutos. Para ello nos acompañan en esta mesa Teresa Molins, directora de ventas de Pioneer Investments. Bienvenida. Muchísimas gracias. Muchas gracias por acompañarnos. Y al otro lado de la web, vía webcam, nos acompañan también Roberto Casado, corresponsal de Expansión en Londres, desplazado ya a Edimburgo para seguir de cerca la votación de mañana. Hola, Roberto. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Y también tenemos a Miquel Roig, corresponsal de Expansión en Bruselas. Hola, Miquel. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, pues ya hechas las presentaciones, nos vamos a ir en primer lugar a Edimburgo. Hola otra vez, Roberto. Hola. En primer lugar, nos gustaría preguntarte cómo están las encuestas de última hora de cara al referéndum de mañana. Pues las últimas, hoy además coinciden varias en el resultado, apuntan a una ventaja de 4 puntos a favor del no a la independencia. Lo que pasa es que todavía hay un bloque de indecisos que son los que parecen que van a ser los que decidan el futuro de Escocia y de Reino Unido mañana en el referéndum. Todavía no está nada claro, entonces. No, porque con 4 puntos de distancia en las encuestas, solo entre el margen de error de los sondeos y ese bloque de indecisos que se mueve alrededor del 10%, todavía puede pasar de todo. La verdad es que aquí en las calles de Edimburgo cualquiera diría que el sí va a arrasar, porque a nivel de calle la campaña pro independencia está siendo mucho más activa. Vas a una tienda y al salir hay gente pidiéndote el voto a favor del sí. Los coches, las casas, se ven principalmente mensajes favorables a la secesión de Escocia. El no parece que ha sido una campaña mucho más silenciosa, y de hecho una de las grandes esperanzas de los unionistas es que ese voto silencioso sea el que mañana decida el referéndum en contra de la independencia. El ambiente que se respira en Edimburgo, por lo tanto, es favorable al sí, por lo que veo. ¿Y hay alguna sensación de gente que esté a favor del no, que se esté también expresando por las calles? ¿Se ve a alguien? Sí, también, pero si haces una comparación de la campaña callejera, desde luego el sí está siendo mucho más activo. Quizá porque es un mensaje más positivo, más fácil de vender, porque el gobierno está en manos del Partido Nacionalista Escocés, que ha sabido mover y movilizar a sus bases. El Partido Nacionalista Escocés tuvo mayoría absoluta en las últimas elecciones autonómicas, o sea que tiene un control importante de los medios políticos y sociales en Escocia. Todo ello hace que la movilización del sí haya sido mucho más importante que la del no. Eso es lo que está pasando en Edimburgo, en la City de Londres y en el gobierno británico. Imagino, Roberto, que la tensión será máxima. Sí, hay una calma tensa. La verdad es que tras los nervios de la semana pasada, cuando hubo encuestas que apuntaron a una victoria de la independencia, parece que se ha calmado un poco. Ahora la verdad es que el mensaje que llega de bancos, grandes empresas, inversores, es que casi todos apuestan a un no, con cierta justeza, pero la mayoría de inversores yo creo que está apostando por un no en el referéndum de mañana. Y de hecho la libra y los valores más en bolsa más expuestos a Escocia estos días están afrontando con tranquilidad el referéndum. Por eso mañana, en caso de que haya un sí, yo creo que los mercados vivirían una jornada el viernes muy turbulenta, porque yo creo que casi ningún inversor está preparado ahora mismo para un sí a la independencia de Escocia. Roberto, nos llega una pregunta vía Twitter de Enric, que quiere saber qué opinan los galeses sobre el proceso en Escocia. Pues Gales, el movimiento nacionalista hasta ahora es bastante menos poderoso que el de Escocia. Allí todavía los laboristas son la fuerza dominante. Los conservadores también tienen cierta presencia significativa en Gales todavía. Y lo que pasa es que, claro, si se independiza Escocia, o incluso aunque no se independice, si Londres le concede mucho más poderes, en Gales puede haber un movimiento similar, ¿no? Especialmente si se tiene en cuenta que en Escocia hace solo 10 años el reparto político era similar, eran los laboristas la fuerza dominante
y poco a poco ha ido moviéndose hacia el nacionalismo. En Gales ahora el laborismo es el dominante, pero quizá por atracción a lo que está sucediendo en Escocia, esos laboristas podrían moverse también hacia el nacionalismo en Gales. Pues muchas gracias, Roberto. Estaremos muy pendientes de todo lo que nos cuentes mañana desde Edimburgo. De nada, mañana veremos. Hasta luego. Y también estaremos, lógicamente, muy pendientes de la reacción de los mercados. Teresa Molins, ¿qué escenarios plantea Pioneer Investments de cara al referéndum de mañana? Pues básicamente son tres. El primero es un poco curioso porque es pues que se den el número necesario de votantes, se requiere una mayoría simple, pero bueno, suponiendo y asumiendo que efectivamente la gente sale a votar, en Pioneer Investments nosotros la verdad es que planteamos un escenario mucho más probable para el no que para el sí. Y estamos hablando de 80%, incluso nos mojamos a ese nivel, de que el no va a ganar frente al 20% de que podría ganar el sí. Yo creo que hay dos factores a tener en cuenta. Uno, el que se ha producido en los últimos días por parte del gobierno inglés a raíz de las primeras encuestas que daban ventaja al sí, prometiendo pues muchos más poderes, muchos más trasvases, y yo creo que eso al final sí que creemos que puede tener un impacto. Y luego, pues lo que comentaba vuestro compañero, la campaña del sí está siendo más ruidosa, pero no quiere decir que pues, los comunicados que han hecho muchas empresas en las últimas semanas de que pasarían su sede a Inglaterra, las implicaciones que puede haber, la incertidumbre que podría causar, bueno, pues nos hacen pensar que al final va a haber un gran número de votantes indecisos que van a optar finalmente por el no. Con lo cual veríamos la opción quizás más positiva para los mercados financieros, bueno, pues con bastantes más probabilidades. ¿Cómo reaccionarían los mercados ante un eventual sí a la independencia? Pues yo creo que con mucha volatilidad. Yo creo que si vimos un aperitivo el día que salió la encuesta, al día siguiente, si se confirma efectivamente que se vota ese sí, hay un número tan grande de incertidumbres afectando pues, a la moneda, a la política monetaria, fiscal, cómo se instrumentalizaría todo el proceso, ¿no? en los meses y años venideros, que la verdad es que creemos que no solo sería un tema de un día ni de semanas, podría tener claramente implicaciones, sí, pero los primeros días supondría claramente un pico en volatilidad, tanto en moneda como en bolsas, como en renta fija, sobre todo afectando a pues el mercado inglés. Alex Salmond, el líder de los independentistas, decía esta mañana que ellos se planteaban la posibilidad de compartir el Banco de Inglaterra e incluso la libra esterlina. Claro que es una propuesta de Escocia. Claro, si miramos un poco a lo que ha dicho el otro bando, el inglés, pues tanto Banco de Inglaterra como el Tesoro inglés pues se han opuesto a esta solución. Es importante siempre plantear que una unión monetaria, compartir una divisa sin tener verdaderamente una unión fiscal, es complicado. Y hemos visto ya cómo en Europa hemos tenido muchos problemas en los últimos años a raíz de esto. Con lo cual, claro, una cosa es lo que ellos digan, propongan, otra cosa es, al final tiene que ser un tema consensuado entre las dos partes. Otra opción sería que adoptaran el euro. Efectivamente. Pero para eso habría que llevar otro recorrido. Claro, o sea, nosotros en Pioneer Investments básicamente vemos 4 escenarios. Y sobre todo, pues, de lo que se habla es primero de la moneda, porque sería la mayor incertidumbre y lo que habría que mirar más de cerca, pero va muy acompañado, efectivamente, como te comentaba, con la unión monetaria, la política fiscal, el saber de dónde van a venir los gastos e ingresos en un futuro. El primer escenario sería que continuaran con la libra y que continuaran con la unión monetaria con Inglaterra. Es decir, el escenario un poco que cambiaría poco. Exactamente. Y ya hemos dicho, a ese escenario se opone el Tesoro y el Banco Central inglés, con lo cual no parece muy probable. Segundo escenario, que adoptaran el euro, como decías tú. Pero claro, para adoptar el euro tendrían que integrarse en la Unión Europea. Para eso
pues del libro está un poco el pensar que a lo mejor tendrían que pasar un par de años donde realmente estuvieran con una moneda estable, de transición, donde se hiciera todo el proceso. Claro, entonces estás hablando de crear una moneda diferente en ese periodo, es decir, el tema sería complicado. Un tercer escenario sería adoptar una moneda ellos independiente. Básicamente eso vemos que es el escenario menos probable, tanto por costes como por las dificultades que tiene pues, todo el tema de cambio de moneda, ¿no? El proceso. Y un cuarto escenario que sería, creemos que el más negativo de cara a los mercados, seguir con la libra, pero no tener una unión monetaria con Inglaterra. Con lo cual, claro, el mercado lo que asume es, bueno, mantienes la libra, pero nadie te controla a nivel fiscal de dónde van a venir tus ingresos, tus gastos en un futuro. Con lo cual eso creemos que podría implicar que hubiera un flujo de salida de fondos, de capital invertido en Escocia, con lo cual no sería, la verdad, que un escenario muy positivo. Pues muchísimas gracias, Teresa Molins. Gracias a ti. Hemos hablado de la posibilidad de que Escocia adoptara el euro y nos vamos precisamente a Bruselas para que Miquel Roig nos cuente qué planes tiene la Unión Europea para una eventual Escocia independiente. Buenas tardes otra vez, Miquel. Hola, buenas tardes. Bueno, ¿cuáles son esos planes o esa hoja de ruta? Sí, pues básicamente ahora mismo la Comisión Europea está en una fase de no injerencia, está de perfil bajo, no quiere hacer declaraciones públicas y básicamente de esperar y ver. Está viendo a ver cuál es el resultado del referéndum. Pero bueno, en el caso de que salga el sí, que sería lo que cambiaría más las reglas del juego, la Comisión Europea esperará a que el Reino Unido le presente un plan de acción detallado sobre cómo iría el proceso en cuestión y después emitiría una decisión específica para el caso escocés en función de lo que dicen los tratados europeos. Pero si nos vamos a la posición general, sin entrarnos en la especificidad del caso escocés, de qué dice la Comisión Europea en caso de una hipotética secesión de una región, de un Estado miembro, la posición ha sido muy clara desde 2005. O sea, los tratados dicen que se aplican la ley europea y la Unión Europea afecta a 28 Estados miembros y que cuando una parte del territorio de un Estado miembro deja de formar parte de ese Estado, es decir, que se convierte en un Estado independiente, los tratados dejan de aplicarse a ese Estado. Es decir, que una región independiente sería un tercer Estado con respecto a la Unión y tendría que volver a empezar el proceso de admisión. ¿Hay alguna vía de acelerar ese proceso, algún tipo de vía rápida? Ese es el principal debate. Más o menos todo el mundo da por hecho que formalmente habría una salida de la Unión Europea, entonces habría que ver cómo empezar ese proceso de admisión y si se puede acortar lo máximo posible. Hay algunos expertos en ampliación europea, como Graham Maybury, que es director general honorífico de la Comisión Europea y experto en asunto de ampliaciones, que dice que con voluntad política sería posible acortar a un proceso de 2 años y medio, esa etapa. En un mundo ideal, lo que sería perfecto para los que quieran una Escocia independiente y en la Unión Europea sería hacer coincidir este periodo de solicitud de admisiones entre el momento en que salga el sí y ya sea irrevocable la independencia escocesa, hasta el momento efectivo en que Escocia sea independiente, que podrían ser eso, 1 año y medio, 2 años, 3 años. Entonces, hacer coincidir esas negociaciones para la ampliación en ese momento. Pero claro, eso no es sencillo, o sea, eso requiere mucha voluntad política y sobre todo requiere una voluntad política de los 28 Estados miembros. Todo el mundo tendría que estar de acuerdo con eso. Bueno, Miquel, pues estaremos muy atentos. Muchas gracias por tu participación. Nada, un placer. Hasta otra vez. Pues con este último análisis nos despedimos. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Teresa Molins, gracias. Roberto y Miquel. Recuerden que Expansión.com seguirá al detalle y en tiempo real desde Edimburgo todo lo que ocurra mañana en Escocia. Muchas gracias por su atención.